tratar de hablar un poco de la paternidad, puesta de límites, autoridad, repertorio conductual, emociones y conductas esperables, señales de alarma, claves para educadores y algunas conclusiones y después del intercambio. Todos coincidimos seguramente en que los niños son el futuro. Pues educarlos entonces es la gran inquietud de todos los que nos toca ejercer ese rol. El rol de educadores, que no le corresponde solo a los padres, que lo compartimos con otros miembros de la familia y también con los docentes, también con los maestros. Estos también son educadores significativos en nuestra vida, en distintas áreas, digamos, que toque de la enseñanza, ¿no es cierto? Digo, desde el jardín de infante hasta terminar el secundario seguro. Sí, es cierto que por ahí hoy hay como varias situaciones que hacen que el ejercicio de educar o cómo presentarse como padre frente a los hijos de repente se vea en alguna medida como escaqueada por la contemporaneidad, por las situaciones, por la cantidad de estímulos, por diferentes situaciones que hacen que en otros momentos que parecía como más fácil, más sencillo y más claro y con menos cantidad de opciones, hoy parece como cada vez más abierto a más opciones y más dificultades de elegir cuál es la mejor opción. Poner límites es un proceso de aprendizaje que como padres vamos a realizar de la mano de nuestros hijos. Esto tiene que ver con que definitivamente no hay un manual para cómo ser padres y cómo poner límites o cómo educar a los hijos. Si lo hubiera, tenemos un problema enorme solucionado. Y bueno, yo no estaría acá tratando de hablar con ustedes sobre este tema, pero también un montón de otras cosas tampoco sucederían. Ser padres es algo que sucede en el encuentro que se produce cuando un padre tiene un hijo. Cuando la relación entre un padre y un hijo es un encuentro que genera eso, genera en ese instante un aprendizaje de, bueno, a ver acá en esta interacción que se genera, qué vamos a hacer, qué va a pasar, cómo vamos a ir desarrollando esta relación y cómo vamos a hacer de este encuentro una relación que, por supuesto, como adultos o como padres, tenemos la responsabilidad de orientar, de marcar el camino, primero de una manera muchísimo más clara, que es cuando son bebés, de llevar adelante, digamos, de decodificar, de volver el llanto o la tensión interna en una señal de hambre. Esto es hambre, esto es frío, esto es calor. Pasar desde ahí a ¿qué te pasa? A la pregunta que uno se hace de qué te está pasando, cómo vamos a resolver esto, cuándo te digo que no, cuándo te digo que sí, a qué te tengo que dejar y a qué no te tengo que dejar. O cómo yo te voy a ir orientando como padre, como madre, a que vos vayas pudiendo elegir tu camino, que vos puedas hacer y puedas elegir en alguna medida tu vida. De nuevo, no nacemos sabiendo cómo ser padres y en general los que nos vemos frente a esa situación nos hacemos preguntas o tenemos algunas expectativas generales, ¿no? Por ejemplo, podríamos ponernos de acuerdo en que todos queremos que nuestros hijos se sientan bien y sean felices, en que internalicen los valores y sean personas de bien, en que crezcan con buena salud, que tengan múltiples estímulos y aprendan, que puedan tomar sus propias decisiones, que puedan expresar sus propios sentimientos y sean escuchados. Bien, estamos hablando de esto porque obviamente suponemos que hay un montón de otras cosas que ya están resueltas, ¿no? La nutrición y cosas que no son de menor importancia, son de vital importancia, pero que no son probablemente nuestra preocupación, ¿no? Acá en esta charla. Entonces, en esta cruzada, digamos, en la que todos nos planteamos cómo hacer, digamos, para ir acompañándolos a que sucedan todas estas cosas sin pasarnos, digamos, porque muchas veces sucede, digamos, ¿cómo vamos a crear? Tenemos que elegir, digamos, vamos eligiendo con el padre, con la familia, vamos eligiendo cómo los vamos a educar. Y cómo los vamos a educar tiene que ver con el sistema de valores, con el sistema de creencias que tiene cada uno, de eso no hay duda. Y
Y ese sistema de creencias y de valores tiene que ver con con la experiencia propia y también tiene que ver con lo de la experiencia propia y la vida. Uno fue generando como esta es la idea que yo tengo de lo que quiero para mí hijo y cómo lo quiero tener, cómo quiero acceder a eso, cómo quiero llegar a eso. Entonces, por ahí una de las situaciones que suelen presentarse así, haciendo una descripción muy general, es esta de por ahí diferenciarse por ahí cierta posición autoritaria que hubo años anteriores, y eso era lo lógico, lo esperable, digamos, que restrinjan conductas, que no los dejen hacer cosas, que no se pueda como desde un punto de vista muy autoritario. Y entonces uno por ahí se puede haber tentado pensar, bueno, ¿cómo hago para que no sea así? Y ser un poco más permisivo. Y digamos, lo difícil es cabalgar entre no ser ni indulgente, ni autoritario como diferente autoridad. Ahora les voy a contar un poquito mejor por qué. Y en esa dificultad por ahí uno se encuentra muchas veces en situaciones en las que uno se ve medio tentado a ponerse en el lugar de amigo de un hijo, en el lugar del rol de padre de un hijo. Esa es una situación que debemos evitar, porque francamente una de las cosas más importantes de ejercer la paternidad es ejercerla, es asumir el rol y animarse a tener la autoridad que eso significa, que lo que no significa, de nuevo, insisto, en que nos volvemos autoritarios, que vamos a decir todo lo que tiene que hacer, inevitablemente que todo va a ser como yo diga que se hace, sin poder percibir y prestar atención a las cosas que traen ellos. Porque, de nuevo, ejercer la autoridad es mucho más que poner límites. La autoridad, el concepto de autoridad es más abarcativo. Autoridad implica poner límites en alguna medida, pero no es solo poner límites. Autoridad implica control, implica facilitación, implica coherencia, confianza, intuición, delegación, a quién, cómo, qué, cuándo. Miren todas las cosas que en el marco de lo que uno puede definir como lo que es pensar como el padre ejerciendo su autoridad de padre, digamos, las cosas que yo decido o que nosotros elegimos describir en este contexto, ¿no? Porque hay que, digamos, debiera ser posible controlar las situaciones, digamos, porque tenemos más experiencia, porque sabemos, porque tenemos una idea de lo que queremos para ellos, pero también tenemos que tratar de facilitar que ellos puedan emprender algunos caminos solos y se enfrenten con algunas experiencias, y se equivoquen, y sufran, y en momentos no lo pasen bien. Hay que tratar de ser lo más coherente posible entre lo que uno dice y lo que uno hace, que a veces también es bastante difícil. Y es bastante difícil, y esto no es una sanción, está bien o está mal, esto a veces sucede. Sucede porque uno sabe lo que quiere uno sabe lo que piensa que es bueno para su hijo, pero a veces uno no sabe cómo hacer para hacer, porque uno mismo no puede con algunas cosas, digamos. Eso no está mal, digamos, pero sí es un desafío importante, digamos, ¿cierto? Generar confianza, que los hijos puedan depositar en uno la confianza de finalmente recurrir a uno como padre, digamos, ¿cierto? Tener la intuición y la capacidad de ir delegando en determinados momentos ciertas funciones que le competen a uno, y cuando uno por ahí no es el momento en que uno las ejerza, o no corresponde, o no puede, poder ir delegándolas oportunamente. Esto tiene que ver con algunos conceptos que para nosotros son claves para entender la dinámica familiar. Esto lo definimos a lo largo de Michín. Quiero definirles estos conceptos. El concepto de estructura, que son las pautas de interacción que ordenan o organizan al subsistema que componen a una familia en relaciones que presentan algún grado de constancia. O sea, es importante que haya una estructura que se mantenga. Una estructura que se mantenga no significa cómo tiene que ser la estructura, significa que es mejor que esté funcionando, y es importante para la anticipación y para la coherencia que haya una estructura que funcione con una determinada jerarquía que tiene que ver con esto que estábamos hablando recién, que es
con que los padres puedan ejercer su rol de padres y los hijos su rol de hijos. Que cada uno pueda ejercer su rol. Y es importante que esa diferencia entre padres e hijos sea una diferencia jerárquica, que haya una diferencia de jerarquías en ese punto. Y también es importante que haya fronteras en las relaciones de la estructura, digamos, entre la estructura que está compuesta por todos sus miembros. Porque las fronteras definen no solamente la distancia de papás con hijos, en ese sentido de cosas que, a las que caminos o pasos que los hijos no deben pasar, y los padres tampoco de los hijos, pero también, digamos, y eso hace de nuevo a la coherencia y a la consistencia de las interacciones con el hijo, digamos. Cosas que, eso por ejemplo, ¿qué quiere decir? Cada familia tiene su sistema, digamos, y insisto, de nuevo, esto por ahí no podemos decir, tiene que ser así, pero podemos decir, por ejemplo, a ver, una frontera determinada una familia es reglas que se ponen en la casa, digamos, cosas que tienen que ver con qué cosas se puede, o sea, qué límites en alguna medida se pueden pasar y cuáles no, y van a ir cambiando. Cada familia van a ser diferentes y van a tener que ver con el sistema de valores y creencias de cada familia, naturalmente. Eso no se va a poner no va a venir alguien a definirlo de afuera. Va a estar definido por la estructura y por las características de la propia familia. Entonces, no vamos a decir está bien o está mal en esta familia. A ver, un ejemplo muy sencillo. A ver, en mi casa se come a tal hora. No, nosotros los chicos pueden comer mirando televisión. Después uno puede entender o no cuáles son las cosas si hay beneficios o complicaciones cuando los padres toman la decisión de marcar una regla o una conducta en la casa, digamos. No se juega en el living, vamos a ver esa, no se juega en el living. En el living de la casa no se juega. En algunos living de algunas casas se juegan, en el otro living de la casa no se juegan. En algunas casas se suben los sillones, en otras casas no se suben los sillones. ¿Está bien? ¿Está mal? No, no está bien ni está mal una cosa ni la otra. Hay cosas que son funcionales a una familia y que no generan ninguna discusión en una familia, que los chicos suban a los sillones, y hay otras que sí, que de repente era una regla posible y en determinado momento, por las características del chico o de la interacción o de algunas cosas que se empiezan a generar, eso tiene que cambiar. Porque que un nene, había un hermano que no pasaba nada, que se podía subir a los sillones, pero hay otro que si se sube se puede tirar de cabeza al sillón y esto no lo puede controlar, entonces de repente hay que cambiar algunas reglas del juego, digamos, ¿no? También, por ahí otra cosa que es bastante importante para nosotros es que los límites y qué cosas sí y qué cosas no tienen que ver con las etapas del desarrollo que van pasando en los niños, digamos. Hay algunas, a ver, qué cosas se van a poder, qué cosas no se van a poder, qué cosas, de qué estamos hablando también depende de cómo, en qué etapa de la niñez estamos hablando. Digo, hay algunas cosas que esperamos que sucedan en determinado momento y hay otras cosas que no. Y de esto también es algo de lo que hay que saber. Quiero decir, puedo esperar que a un chico de 5 años yo le dé una consigna o le diga, no puedes cruzar la calle solo, y el chico de 5 años frene en el cordón de la vereda. Pero no puedo esperar que el chico de 2 años frene en el cordón de la vereda. El chico de 2 años lo agarro, lo llevo a la mano, lo llevo a UPA. No puedo esperar que el chico de 2 años sepa. Yo ya le dije, no, bueno, eso lo sabemos todos. Tenemos todos como claro que eso no lo podemos esperar. Esto que les puse acá tiene que ver con que el desarrollo es una diferencia entre crecimiento y desarrollo, que el crecimiento tiene que ver con el aumento del tamaño y el número de células, que es lo que se ve, digamos, cuando crece un niño. El desarrollo es más útil. Tiene que ver con las distintas funciones que va adquiriendo el niño y se va modelando a través de la crianza. Lo que viene acá abajo es lo que les dije recién, que las emociones y las conductas del niño tienen que ver con el desarrollo, con el desarrollo, con el crecimiento, y en función de eso es lo que esperamos del comportamiento del niño. Acá hice
hice como una pequeña descripción de algunas etapas, algunas cosas, digamos, algunas emociones y conductas esperables en determinadas etapas de la vida de los chicos. Y esto tiene que ver con otra cosa de la que vamos a hablar un poquito más adelante, que es cuándo encender señales de alarma frente a algunas situaciones con los chicos. ¿Cuándo nos preocupa? ¿Cuándo debemos preocuparnos? Esto tiene sentido, hacer esta descripción tiene sentido para pensar qué cosas deben preocupar en relación a las conductas de nuestros hijos o de los chicos. Nada, bueno, el primer año de vida es un año de exploración, de integración sensorial, de asombro. Puede haber así separación, esto significa que llore, o puede haber, no, es esperable que haya, es más, es saludable que haya. Que el chico llore si se separa de la mamá, que no le guste, que no quiera estar con el extraño, que haya que hacer todo un trabajo de adaptarlo al extraño si queremos que el extraño lo cuide, digamos, ¿cierto? Entonces no nos vamos a preocupar y vamos a pensar, le está pasando algo, si llora cuando una persona nueva o si llora cuando mamá desaparece del escenario, digamos. Esperamos que eso suceda. Entre los 2 y los 4 años es una etapa de desarrollo lingüístico, de desarrollo motor, del juego simbólico, aparecen los berrinches. Es la famosa etapa donde los chicos, cuando empiezan a hablar, a entender y a comprender, y en el descubrimiento también se empiezan a oponer, digamos, sobre todo no querer. A querer cosas ellos, por ellos mismos. Empiezan a querer. También es cierto que, digamos, frenan con el no. Es esperable que un chico de más de 2 años frene cuando uno le dice que no, o por lo menos se quede un segundo, depende de la edad que tenga, por supuesto, no es lo mismo 2 que 4. Es esperable, ahora a los 2 es esperable que se quede como expectante si le dicen que no, pero que lo agarre, puede agarrarlo, ¿no es cierto? O sea, es la típica sala de 2 que van al jardín y le piden al amigo, por ahí tienen la capacidad verbal de decir algo, como pedir un juguete, pero no pueden esperar que se lo agarran, digamos. Si por ahí dicen que no tienen que pegar, que no es esa la respuesta, y sin embargo dicen que no, pero cuando llega el momento le pegan igual, y es esperable que suceda, digamos, alrededor de los 2 años. Alrededor de los 4 ya no. Alrededor de los 4 ya no es esperable que. Alrededor de los 4 es esperable que logren inhibir esa conducta a partir de inhibirse frente al no. Entre los 5 y los 6 años, por ahí es un buen momento porque desarrollaron ya el pensamiento y las habilidades de comunicación. Suele ser un momento de colaboración de los chicos, digamos, ¿no? Que logren ir adaptándose a las reglas y que puedan expresar su disconformidad, pero que puedan aceptar las reglas convenidas, digamos, ¿no es cierto? El colegio tiene que quedarse sentados, tienen que ver a una maestra, tienen que estar una cantidad de tiempo, tienen que recibir consignas, tienen que poder hacerlas, tienen que entenderlas, tienen que poder hacerlo. Hay chicos que esta capacidad de inhibir algunas conductas la desarrollan más rápido y otros menos rápido. Entre los 6 y los 8 años pueden hacerse cargo de los errores y aceptar mejor las consecuencias. Digamos, tienen como mucha más conciencia del valor que tienen para el otro y del valor que tienen los valores de otros para otros. Pueden empezar a entender eso, aunque todavía no saben muy bien cómo integrar esas diferencias, digamos, esa capacidad de darse cuenta de lo que es importante para el otro y de la expectativa que los demás tienen. Entre los 8 y los 11 años pasa algo bastante lindo, que es que tienen un nivel de pensamiento, una capacidad de abstraer, que ya permite que desarrollen sus propias opiniones, que generen algunas discusiones, pero de todos modos, digamos, están como sometidos a la opinión, a la mirada de los demás, a lo que se espera de ellos. Es lindo, digo, es una buena etapa porque también sí tienen como la capacidad de autoobservarse, de cuestionarse algunas cosas, de pensar, o sea, también es un buen momento, digamos, es un momento de esos en los que por ahí pueden los chicos empezar a decir sobre ellos mismos, yo soy de esta manera, a identificarse con cosas que tienen que ver con los sentimientos y con las emociones. Por ahí antes, etapas anteriores se describen más en relación a cosas que hacen, cómo son, pero esto tiene por ahí, yo me siento de esta forma, a mí me gusta de esta manera, esto no me gusta por esta cosa, y empiezan
a armar su propia, empiezan desde muchísimo tiempo antes a armar sus propias ideas, pero las pueden expresar de una manera, las pueden compartir también de una manera que todavía no necesitas, digamos, en general, no es como una cuestión de rebeldía que sí empieza a pasar un poquito más adelante, donde por ahí el desarrollo de la identidad, la necesidad de volverse como individuos o de definirse o de autodefinirse, sí empieza a contrastar por ahí con cuestiones que tienen que ver con lo que viene dado de la familia, con lo que los padres esperan. Insisto, puede ser, no puede ser que eso suceda y eso es esperable, y puede ser que no suceda. No todos los padres tienen que tener hijos adolescentes que pasan por esta etapa. Me puede pasar. Es una etapa de que el amigo es como se mimetizan con los amigos, hacen cosas que se vinculan, toman muchas cosas de ellos. La preadolescencia y la adolescencia son momentos de ebullición, es una frase bastante conocida ya, vamos a decirlo así. Se enfrentan a muchísimos cambios corporales, cambios hormonales. A raíz de estos cambios empiezan a pasarle a ellos cosas que por ahí funcionaban de una manera y empiezan como medio a funcionar de otra. Duermen mucho más, pueden tener más o menos hambre, puede haber cambios en el apetito, puede haber cambios frecuentes del humor, tener estallidos. Por ahí eran más estables emocionalmente y de repente se vuelven un poco más inestables emocionalmente. Digo, esto está bien, está más o menos dentro de lo que uno espera. Pueden verse un poco más irritables, más sensibles. Es una etapa en la que empiezan a liberarse de la mirada de los padres y de los cuidadores y de la expectativa para empezar a buscar la propia, la de ellos, qué cosas necesitan ellos, qué cosas les gustan. Depende de las características de cada chico, eso puede tener desafíos y qué nivel de desafío es lo que nos va a dar la señal de si estamos dentro de lo posible, de lo esperable o de lo que estamos pasando de rayas y habría que hacer una consulta. Pero en principio es una etapa en la que esperamos que haya cambios en el comportamiento, cambios en la conducta, cambio entre que se enfrenten, que se peleen en alguna medida con algunas cuestiones, de las reglas, de la forma de que impone, de la manera de la casa, que cuestionen. Es esperable, puede pasar, digamos. Puede no pasar, pero puede pasar. Cuando nos preocupan los trastornos de conducta implican la presencia de patrones repetitivos en los que los niños violan los derechos de los demás y las normas que corresponden a su edad. Pero hay otras cosas, digamos, hay otras conductas que pueden ir apareciendo, que pueden tener que ver con conductas problemas, que no necesariamente tienen que tener ese nivel de intensidad de la definición que yo les acabo de decir, y que sí, en esas conductas problemas lo que uno tiene que evaluar es la frecuencia, la intensidad y la duración de la conducta. Si uno evalúa un poco esos aspectos y lo contrasta con las explicativas de los padres, digamos, pueden empezar a ver de qué se trata, qué está pasando, teniendo en cuenta que vamos a decir que hay diferentes etapas, por ejemplo, diferentes etapas del desarrollo socioemocional. Una conducta que aparece como un problema, hay que ver con qué intensidad se presenta, con qué frecuencia se presenta y cuánto tiempo dura, cuánto tiempo hace que está presente esa conducta para que nos preocupemos por eso. En niños y niñas pequeños, ¿qué cosas pueden ser señales de alarma? Mucha preocupación o ansiedad excesiva. Se puede manifestar como resistencia a ir a la escuela, a dormir, a comer, a participar de cosas que eran normales hasta ese momento para el chico. Y de nuevo, en esa preocupación o ansiedad, digamos, en esa resistencia o en esa cosa que el chico se niega a hacer, que estaba haciendo normalmente, digamos, tenemos que ver con qué intensidad se niega a hacerlo. Por ejemplo, no quiere ir al colegio, ¿con qué intensidad? O sea, a ver, hoy no quiero ver que tengo fiaca, tengo sueño, no quiero colegio un día, 2 días, 3 días, todo hace como un mes que se levanta todos los días y se termina haciendo una situación en la que el chico llora amargamente porque no quiere ir al colegio y además empieza a dolerle la cabeza o a sentirse mal o a tener buenas excusas para faltar al colegio.
y se pone muy mal porque no quiere ir al colegio. Y bueno, no es lo mismo que si 1 o 2 días no quiere ir al colegio, porque si no le gusta ir al colegio porque no le gusta mucho estudiar. Por ahí, en un caso como esos, no, trata de indagar más con el chico que le está pasando. Desobediencia o agresión persistente y conductas provocativas hacia figuras de autoridad, que sea persistente, digamos. Que sea persistente y que sea en más de un ámbito también. Si se genera en el ámbito familiar, no es que no importa, solo. Si se genera en el ámbito escolar, digamos, que se genere insistentemente, de una manera provocativa, que genera cambios en el conducto de un chico, que genera molestias o afecta en alguna medida la interacción que ese chico está teniendo con sus padres, con la familia, con el colegio, bueno, hay que pensar qué pasa. Y si eso se genera en más de un ámbito, en la casa y en la escuela, más aún. Pesadillas recurrentes, de nuevo, insisto, no un día y no en la etapa de los miedos, que se despierten a la noche y que se queden a la cama de la mamá porque soñaron algo feo en la primera etapa de la infancia, digamos, ¿no? Sino que eso sea recurrente, que genere malestar, que genere trastornos en el sueño, que genere la dificultad para dormir, que esa dificultad para dormir genere otras dificultades, que tenga miedo a dormirse o que no se pueda dormir porque tiene miedo de tener pesadillas. Rabietas y caprichos frecuentes e inexplicables. No que el típico enojo que tienen los chicos. Digo, hay chicos que son más enojones que otros, hacen más rabietas que otros, son más activos, más irritables, por decirlo de alguna manera. No es a eso lo que me refiero. Digo, es cuando eso cuando la cualidad de la conducta, la calidad o la intensidad cambia. Y algo no es lo que siempre es más intenso, con menos argumento, porque digo, un chico que hace rabietas, digamos, y más o menos siempre hace rabietas para las mismas cosas, que no se quiere bañar, que no quiere, que esta comida no le gusta, y bla bla, puede ser como de las características del chico, y más o menos eso no significa que no se bañe, eso no significa que no come. Ahora, si las rabietas y los berrinches empiezan a no tener, al ser un poco distintos de lo que estamos haciendo hasta ahora, a no tener mucho sentido de por qué está sucediendo esa rabieta, y sean excesivamente intensas, digamos, y uno realmente no entienda por qué, y tampoco tenga mucha estrategia para calmarlo, y eso sí empieza a generar cosas que hacen o hagan, y bueno, es una señal de alarma. Cambios negativos importantes en el rendimiento académico. Cambios negativos significa que empiece a ir mal, que de repente, o sea, que cambie la forma en que está yendo en el colegio. No es si siempre le costó, digamos, y tuvo que hacer un esfuerzo para adquirir algunos aprendizajes, o tuvo que hacer un esfuerzo para prestar atención en el colegio, y más o menos sí, y está en 3.º o 4.º grado, digamos, y desde el principio fue como con un pequeño esfuerzo, en 3.º o 4.º grado las notas bajan un poco, no estoy hablando de eso, estoy hablando de chicos que tenían una modalidad de aprender, un estilo para aprender, una modalidad que cambia, que de repente se sacan las notas, que de repente no hacen los deberes, que de repente cambian su conducta o su desempeño. Y de esto seguro que los maestros les llaman la atención. O al revés, que a pesar de que hacen un esfuerzo notable, digamos, a pesar de que uno los ve que estudian, a pesar de que uno ve que hacen los deberes, que la conducta en la casa es más o menos la misma de siempre, sin embargo bajan las calificaciones, uno le va también en las pruebas, porque, o sea, evidentemente en una cuestión de atención, a donde están atendiendo, de cómo algo está pasando, digamos, seguramente. Es una pregunta, es una señal de alarma de no debe preguntarse. Dificultad de atención en distintas actividades de modo persistente, más una actividad desorganizada, mal regulada, con excesiva inquietud, movimiento constante más allá de poder. Esto es un nene activo mucho que se va o que se desorganiza o que no logra, digamos, organizarse para a jugar, o que no logra que el nivel de actividad que tiene o el nivel de desorganización generan un nivel de desorganización en sus conductas en general, digamos, ¿no es cierto? Y que la dificultad para prestar atención uno la ve.
le llama la atención a los maestros, pero también uno la puede ver en cosas en relación a la casa, en relación con los amigos, qué sé yo, los chicos que realmente no pueden, por ahí, digamos, que no pueden prestar atención, o que les está empezando como a costar prestar atención, no solamente no prestan atención en la escuela, sino también, pues si le gusta jugar al fútbol, por ahí de repente empieza, no, por ahí uno se lo averigua al maestro de fútbol y dice, no sé qué le pasa últimamente, que como que no se enganchan en los partidos. Siempre significa hubo algún cambio. Algo no está funcionando como estaba funcionando, algo está haciendo de una intensidad, de una manera que no es esperable para la edad que tiene. Que, digamos que ya lo esperamos, ya podría hacer estas cosas y no las está haciendo, digamos, no le está saliendo como imprudencia en situaciones de peligro, impulsividad y bueno, propensión a accidentes o no, que de repente chicos que se caen varias veces seguidas, que se lastiman, que se quiebran y que eso es recurrente en un periodo corto de tiempo. Aislamiento, retraimiento, falta de expresividad, cambio del estado de ánimo, cambio de la conexión con el ambiente, la aparición de tics, uso repetido de palabras obscenas, de estas malas palabras, pero no de una manera, que ahora, digamos, diga así malas palabras y antes no las decía, digamos, y por ahí uno nota que en un grupo de chicos que empezaron usando las palabras, sino que de una manera como una cualidad que a uno no le parece que corresponde ni con el medio ni con lo que espera uno de su hijo, digamos. Manierismos, rituales, que tenga que hacer una cosa previa a otra, que no pueda hacer, que uno vea que no sé, que evitan hacer algunas cosas que antes hacían, que por ejemplo no puede, ahora se tiene que lavar las manos muchas veces por día, porque antes de hacer no sé qué cosa, o que pierdan el control de esfínteres, pica, es menos habitual, pero es cuando comen tierra, pintura, cosas muy atípicas, tartamudeo, trastornos en el habla y la lengua. Una cosa es si uno ve que un chico no viene desarrollando el lenguaje acorde a lo esperado, y otra es cuando de repente nota que por algún motivo pierde o no está, pierde la capacidad de comunicación o el nivel de lenguaje que tenía hasta ese momento, ¿no? En los preadolescentes o en los adolescentes, cambios significativos en los hábitos de dormir, en la alimentación. Cambios significativos en los hábitos de dormir. Yo les dije, los adolescentes duermen más. Ahora, que por dormir, por ejemplo, ahora, un chico duerme más, pero se levanta para ir a rápido. Se queda dormido para ir a la escuela, 14, 15 años, pero hace una actividad deportiva, que le gusta, que siempre lo estimuló, pero para eso se levanta. Eso que lo hacía lo deja de hacer. Que se acuesta mucho más tarde, que se duerme mucho más tarde, que no se levanta, y que cosas que hacía, por ejemplo, cuando vemos en los hábitos de sueño, a partir de esa edad puede ser esto que les estoy diciendo. No que duerman más, no que quieran dormir la siesta cuando vuelven del colegio y antes no dormir la siesta. ¿Se entiende? Porque por ahí los adolescentes, a los 13, 14 años, cambian el hábito, cambian el ritmo del colegio y también ellos están un poco más cansados. Es un poco esperable, pero que cambien el ritmo de sueño, eso ya es otra cosa. Que cambien los hábitos de alimentación y que eso genere conductas de restringir muchísimo la comida y provoque cambios en el peso y provoque cambios en la conducta alimentaria significativas. No es que quieran cuidarse un poco, sino que dejen de comer, manejen el tema de la comida, digamos, o coman vorazmente y uno sospecha que si me dan vómitos, en general es una sospecha, pero no es algo típico que le vayan a decir, es algo que se dice a las niñas que tienen estas conductas, digamos, quejas frecuentes sobre la apariencia, exagerada preocupación por el físico, que genera malestar, que genera angustia, que no es acorde a la forma de ser que tenía que ver con esa persona hasta ese momento,
y que no tiene que ver con la realidad también, digamos, o sea, que cuando los demás la perciben, no la perciben en ese cambio, digamos, ¿cierto? Que en general es en las niñas, pero también puede pasar en el varones, que suelen tener cambios marcados en el aprendizaje, en la adolescencia, insisto, o sea, parecido a lo anterior, cambios en el estado de ánimo, negativismo persistente, también se manifiestan como irritabilidad, se manifiestan con enojo, con molestia, con desgano, con abulia, con apatía, o con humor, pasar como de la apatía a un exceso de superpoder, digamos, de no dormir, de poder estar sin dormir varios días, de estar súper activo, de pasar como de un estado al otro, y que sea, es una conducta emocional de la supuesto uso de drogas o alcohol, que en general no siempre es fácil de detectar. Puede ser bastante difícil, puede ser que los padres lo noten porque lo que cambió básicamente es la conducta, no porque los padres lo vean consumir, sino porque cambió los hábitos de sueño, porque cambió el ánimo, porque cambió el grupo de referencia donde se estaba, las costumbres cotidianas que tienen. Digo, a ver, esto que yo les decía, por ejemplo, el chico de 15 años que se cantaba para jugar al rugby y de repente no se levanta más y tiene más interés en salir de noche y se protege de que los padres sepan o empieza a mentir entonces uno por ahí puede empezar a pensar qué estará pasando. Consume alcohol como grupo de compañeros o que llegan a la noche demasiado tarde y que demasiado el alcohol y que eso no es una vez, que eso son varias. Ellos en general no lo vienen a traer ningún problema. Eso es algo que se deduce muchas veces de otras conductas. Bueno, amenazas a hacerse daño a sí mismo, esto por ejemplo es, muchas veces se corta. Chicas sobre todo. Porque quieren sentir el dolor, digamos, o amenazan con dañarse. Eso es definitivamente una señal de alarma. Esto de cortarse, el tracking. Arranques de hijos frecuentes. Amenazas de irse del hogar, a ver, depende de la edad que tengan, lo pueden decir un papá con de 4 a uno de 17. Los chicos pueden amenazar con que me voy de casa a lo largo de toda la infancia. Esto es otra cosa, digamos, en este momento de la vida. Se van, no vuelven, esa noche no volvieron, no avisan dónde están, no nos pueden entrar. Eso también es como relación de los derechos de otras personas, agresiva o no, de toda la autoridad, eso es robo, vandalismo. De nuevo, no son conductas que uno las pueda ver tan claramente, digamos, en los adolescentes, sino que son más bien unos grabados de padres que se empieza a deducir que sí tienen acceso a revólveres o armas, estas son señales de alarma importantes. Fuimos como avanzando en la señal de alarma, ser víctima de abuso, de negligencia, ser testigos de abuso, ser testigos de violencia. Eso puede generar los problemas de conducta que refiere, digamos, puede generar problemas de conducta, como alguna cosa preocupante. Bueno, y acá como algunas ideas o algunas claves para educadores. Una, no confundir conducta deseable con conducta previsible. Es decir, sería bueno que los hermanos estén jugando 2 horas sin pelear, pero no es previsible. O sea, puede pasar, digamos, estén 1 hora o 2 horas jugando sin pelear, pero no es previsible, digamos. Uno puede esperar que los chicos hagan algunas cosas, desear, querer que los chicos hagan algunas cosas, que algunas veces pueden hacer, pero que no es previsible que lo hagan, digamos, ¿cierto? Y poder diferenciar eso, tener claro que hay algunas cosas que en algunos momentos son cosas que tienen que ver con lo que uno quisiera y que no tienen que ver con lo que se puede prever que suceda, digamos, ¿cierto? Evitar errores, atribuciones, los errores de rotular. Por ejemplo, no, siempre hace lo mismo. O nunca, jamás hace nada de lo que... Nunca presta atención. Nunca ordena su cuarto. Jamás, como que se vaya volviendo un rasgo del chico. O sea, ¿para qué voy a ordenar si igual siempre me retás, si igual siempre me decís que nunca lo hago, si igual siempre me digo todo lo que no, digamos, ¿cierto? Si igual siempre decís de mí lo mismo? Reforzar las buenas conductas parece como algo obvio, pero la verdad es a veces se nos pasa marcar cuando
cuando ellos hacen algo que está bueno remarcar, que está bueno resaltar ese día, digamos, ¿cierto? Por ejemplo, che, qué bueno hiciste tu mamá. Hoy, ya me di cuenta que hoy colgaste la campera. ¡Bien! Porque siempre es sacar los zapatos del camino, guardarlos de ahí, no los pongas, hacer los deberes, y de repente un día uno lo ve sentado haciendo lo que uno espera todo el tiempo que haga solo, y lo hace, che, qué bueno qué bueno que te sentaste, qué bueno que te sentaste los deberes, buenísimo. Nada, lo estaba esperando de vos y estoy re contento que lo hiciste, qué bueno, para que sea para que se note que tiene valor, ¿cierto? Tiempo de solo activo, tiempo de charla, tiempo de estar, esto tiene que ver con tomarse un rato para compartir con los hijos. Tomarse un rato para compartir con los hijos en las distintas etapas del desarrollo son distintas cosas. En algún momento es estar en el suelo, o sea, alguna vez es sentarse a jugar, en otros momentos es vamos a charlar. Por ahí vamos a charlar es a los 8, no es a los 15. Por ahí vamos a charlar es a los 7. ¿Por qué no, digamos? Uno nota como que algo no está algo o ve cosas en el chico que están siendo como distintas en ese momento y ¿por qué no buscar una forma diferente de comunicarse con él? Que no sea la de siempre. Cuando vengo en el auto me vas contando qué pasó con el colegio y me decís qué tal te peleó o hace 3 días que me decís que no querés ir al colegio o que salís del colegio y llorás. Pues, a ver, ¿por qué no? En la de siempre no. ¿Por qué no buscamos un momento aparte para charlar sobre esto? ¿Qué me estás diciendo? ¿O por qué no buscamos un plan que le guste, si vemos que estamos como muy distanciados, si vemos que últimamente está haciendo algo que está como distinto? ¿Por qué no buscamos vamos al cine, qué sé yo? Te das cuenta que hace un montón, porque los chicos, qué sé yo, de 10, 11 años ya hace un montón les gusta estar con amigos, prefieren estar con amigos, no les divierte tanto como antes hacer planes con los padres. Pero por ahí está bueno cambiar la rutina y decir, che, pero hoy acompañame a hacer tal cosa que a mí me gusta hacer, y entonces disfrutar con el hijo una cosa que a uno le gusta. Coherencia es decir lo que hacemos y hacer lo que decimos. A veces es un poco difícil. Y a veces es un poco difícil en la cosa que te dije que no grites. En eso. A veces es como, ¿por qué me estás gritando vos a mí? Te dicen. No me grites vos a mí, ¿por qué todo me lo sigues gritando? Me decís que no grite. Y, digamos, es obvio porque una madre le dice, te dije que no grites, es obvio porque uno lo dice gritando, digo, porque ya lo digo 45 veces, tranquilo, no me grites, parate. Es verdad que lo dice uno, hacelo, sentate, hacerlo. Es verdad eso, pero bueno, está bueno darse cuenta que a veces, digamos, uno pide las cosas de una manera que el modelo que está dando, habría que tratar de cambiarlo, no llegar a eso. Diferenciar entre orientar, dar órdenes y suplicar. Porque muchas veces nos encontramos diciendo, le baja la música, por favor, dale que me duele la cabeza. No, bueno, a ver, hay cosas que no se pueden pedir así, porque da lugar a si uno quiere dar una orden, tiene que dar una orden. Esto no, sin remedio, porque si no, y otra cosa es cuando uno tiene que orientar, me parece que así no te conviene hacerlo, me parece que así no te, a ver, para, yo te puedo ayudar, te puedo explicar cómo se hace, te puedo mostrar cómo me parece que lo puedes hacer, no quiero, bueno, adelante solo. Pero dar órdenes, hay momentos en los que hay que dar órdenes y suplicar no está bueno, en general. Renunciar a ser expertos en claudicar es sostener las conductas, o sea, sostenerlas sobre eso. Si uno dice algo, sostenerlo. Es realmente lo más difícil. Es lo más difícil que hay, sostener las conductas, porque es de un trabajo. Y no les estoy, o sea, ni hablar de cuando uno se propone cosas más complejas, digamos, o que involucran otras cuestiones, como transmitir valores, pero no, apagar la tele. Y no, a tal hora no se mira más la tele y a tal hora se apaga. O si uno pone una regla y dice, vas a jugar 1 hora por día a la Wii, y uno se atrevió a decir eso y ahora se lo tiene que bancar y hacerlo, 1 hora por día a la Wii. Después tiene que fijarse cómo lo flexibiliza, pero si uno va a emitir, o sea, a veces tenemos como que pensar un poco, si vamos a tirar una regla, una norma, las consecuencias que la norma tiene, no solo para ellos, sino para nosotros sostenerla. Digamos, que sea como
con un nivel, si no vamos a poder sostenerla, que sea como con un nivel de flexibilidad que nosotros podamos manejar. Quiero decir, esta es la cantidad de horas que se mira de tele por día, y bueno, si lo vamos a poder controlar y monitorear directamente, por ahí es una cosa que podemos decir, pero si no vamos a poder hacerles apagar la tele, y si no se la vamos a poder apagar, por ahí no decir, no lo decimos, buscar otra manera de resolverlo. Y bueno, y empatía y perseverancia, o sea, la insistencia en el hábito, y los hábitos se resuelven un montón de cosas. Y esto es lo que les dije antes, que las generalizaciones no son buenas, en general, digamos, hacer. A ver, ¿esto qué significa? Medir a los chicos con una regla sola, por ahí no es justo. Medir a todos los chicos con la misma regla no es justo para todos los chicos, para las personas. Es importante entender las particularidades de cada uno y en relación a esas particularidades, tomar decisiones y resolver cosas. Y esto va, digo, a veces es difícil, por ejemplo, si uno tiene varios hijos, a veces, si bien hay reglas que tienen que ser para todos en la casa, por ahí hay algunas cosas que hay que poder ver en cada uno, digamos. Es lo que cada uno necesita. Si todos necesitan lo mismo de la misma manera, ¿y cómo? Me refiero a eso, ¿no? Si bien, digamos, más allá de después lo que, digamos, del otro campo, que es el campo de si hay dificultades o si uno, o entender la conducta de un chico en relación a sí mismo, digamos, ¿cierto? Hay muchas y cada vez más publicaciones en journals de psiquiatría y de pediatría que coinciden en señalar que las cuestiones vinculadas a las relaciones entre padres e hijos influyen en el repertorio conductual y el cambio. Pero hay evidencia y hay publicaciones, y no viene en el caso que hay una charla como esta, pero la verdad es que cada vez hay más. Hay cosas que cuanto más temprano se evalúen y se diagnostiquen, se incrementan las posibilidades de intervención. Eso es así, para nosotros en ningún lugar tenemos como montones de ejemplos para pensar que es así, digamos, y que el abordaje en general de los trastornos en la infancia suelen ser multimodales o interdisciplinarios, como que por ahí muchas veces es necesario más del profesional.